La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Estás escuchando Radio Forex Hispana. Radio Forex Hispana presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de domingo de Forex. Bienvenidos a esta emisión que estamos haciendo ya este domingo 27 de marzo. Casi se acaba el mes de marzo. Y el día de hoy le tengo un combinadito de 3 temas que creo que valía la pena reflexionar sobre ellos para este programa de domingo de Forex. El primero, la eurozona y su acuerdo fallido ya por Portugal, Japón y la tan famosa o tan especulada repatriación de divisas o de capitales allá a Japón. Y en tercer lugar, la inversión en riesgo, las señales que no debes dejar de pasar sin estar atento cuando estés intentando invertir en cualquier instrumento de riesgos. Así que, si le parece bien, ya sin más demoras, comenzamos. Cuando termina el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 pasos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este programa de Domingo de Forex. Le digo 3 temas para esta emisión. El primero, la eurozona y su acuerdo fallido por Portugal, un tema que de alguna manera fuimos llevando durante los programas de punto 9 de estas semanas, pero que pues bien a bien no nos dimos el espacio de platicar, creo que en toda la profundidad que se merece, y el analizar exactamente qué es lo que pues creemos que ha pasado en esa zona para tener atenta la misión o la mirada sobre lo que puede estar pasando en los próximos días. Así que vamos, como decía mi amigo Jack el Destripador, comenzando por partes. Qué mal chiste, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Empezamos por la parte esta de la eurozona y su acuerdo fallido por Portugal. Para los que están más nuevos, déjenme hacerle una semblanza muy rápida. A partir del año pasado, la eurozona, los 16 entonces países, ahora a partir de enero 17 países que conforman la eurozona, es decir, esos países que tienen la moneda, el euro como moneda de cambio y que comparten bajo el Banco Central la visión de su política monetaria, pues empezó a presentar problemas estructurales en cuanto a la confianza del mercado por su deuda. Había un pacto de estabilidad que habían firmado los países de la eurozona, y los de la Unión Europea también, pero principalmente los miembros de la eurozona, para no incurrir en desigualdades muy fuertes, ¿no? El problema de la eurozona es que es, digamos, como un convito de países, ¿no? Un grupito de países, y tienen necesariamente que estar, digamos, de acuerdo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cómo van a manejar las cosas. Si no, pues empiezan a haber desbalances entre ellos, y esto hace que los capitales decanten. Una forma muy fácil de entenderlo es imaginarte una bandeja con agua, ¿no? Una charola, un recipiente con agua, y pues tiene que estar todo nivelado, entre todos los países le están cargando, y tiene que estar nivelado porque donde unos empiecen a estar más altos que otros, pues obviamente
los peligros, los obstáculos se empiezan a decantar hacia los que están más hacia abajo, ¿no? Entonces, esa es la situación con la eurozona. Empezó a haber imbalances, se dice en su momento que fue por exceso de corrupción en Grecia, que fue el primero de los países que entró en problemas, luego de esta crisis que vivimos fuertemente, que empezamos a ver que estaba en el 2007, ¿no? Ya con los símbolos más claros de que iba a haber una caída importante en los mercados desde el 2007, pero que ya en lo concreto pues se capitaliza desde las fallida quiebra de Bear Stearns cuando es adquirido por la JP Morgan, y posteriormente la ahora sí desastrosa caída de Lehman Brothers, que pues deja sin financiamiento y para en seco por un momento las operaciones en todo el mundo. A partir de ahí empieza una gran caída en los mercados, y empiezan a tener que invertir cantidades enormes simplemente para mantener las cosas al ritmo, ¿no? Como van, y los primeros en caer a condición de esto, digamos que después de este problema, pues fue Grecia el primero que empieza a ver pues una dificultad para acceder a los mercados de crédito. Es decir, la gente ya no confía en Grecia como lo hacía antes, y para poder, aunque fuera miembro de la eurozona, para poder prestarle dinero, pues la gente le estaba exigiendo intereses altos a Grecia, mucho más arriba de lo que estaban, por ejemplo, pidiéndole al país fuerte de la eurozona, que es Alemania, ¿no? El referente, que es la economía alemana. Pues esos diferenciales crecieron enormemente, y de ahí que Grecia tuviera que llegar al punto donde decía, ¿sabes qué? Es que no puedo seguirme financiando a costos tan altos, necesito que me echen la mano. Y entonces entra el primer rescate ahí de la eurozona con los miembros de la eurozona, donde siempre Alemania ha estado muy reacio a soltar el dinero, porque bueno, Alemania trae una historia de estarse apretando el cinturón, de tratar de ser lo más productivo, gastando lo menos posible, en fin, de traer unas finanzas mucho más estrictas, mucho más controladas, que pues obviamente también tienen su impacto sobre la gente, y que ahora les estaban dando en estos momentos difíciles pues una ventaja competitiva, ¿no? Les estaban permitiendo ser más competitivos y tener mejores resultados que la media de la eurozona, y entonces pues a partir de ahí es donde Alemania dice, ¿sabes qué? El electorado alemán, no es tanto la culpa de los gobernantes de Alemania, sino el electorado alemán dice, ¿sabes qué? Es que no estamos apretándonos el cinto para mantener a los otros países de la eurozona, ¿no? Nosotros nos apretamos el cinturón, que ellos también se apretan el cinturón, y en ese transigir se ha estado debatiendo. La ministra de Alemania, Angela Merkel, pues se ha visto en problemas fuertes para ir sacando los acuerdos, ¿no? Donde Alemania tiene que participar, porque obviamente la contraparte es que si se desbarata, o el entendido de todos es, si se desbarata la eurozona, todos vamos a salir perdiendo. Entonces, aunque no debiera de ser lo normal que pues que todos estemos aquí pagando el pato, pues de alguna manera dice Alemania, lo que pasa es que si no lo pagamos entre todos, si se cae el barco, nos hundimos todos al parejo, ¿no? Para ponerlo en palabras más simples, yo lo comparaba hace un tiempo, cuando empezó a ver esto de Grecia, como, imagínate, pues que en una casa, ¿no? Cada uno de los habitantes de esa casa tiene su habitación y tiene una serie de requerimientos, ¿no? Y dicen, bueno, ¿sabes qué onda? La casa la pagamos entre todos, ¿no? La casa no es, pensemos la casa de unos solteros, ¿no? O de unas solteras, como usted prefiera, donde entre todos juntan los gastos y pagan los gastos de la casa. Y pues de alguna manera todos tienen que tener ciertas medidas, ¿no? Y por ejemplo pongan que como medida de responsabilidad se hace un acuerdo en esa casa donde cada habitante de cada una de las recámaras de esa casa tiene que comprar un extinguidor por si algo pasa, ¿no? Por si hay un incendio, pues que haya con qué apagar el fuego y que el fuego de ese cuarto no se extienda con todos, ¿no? Y resulta ser que, pues como en todas las casas, hay de repente el que es muy responsable y el día casi que tomaron el acuerdo salió ahí, no importa la hora que fuera, y se gastó una lana y compró un super extinguidor acá,
tamaño industrial, ¿no? Que a lo mejor hasta rebasaba las necesidades de su recámara. Y así más o menos, y otros pues habían comprado un extinguidor usadito, ¿no? Uno más barato, en fin. Y hay el que de plano pues no compró absolutamente nada, digas el caso de Grecia, por ejemplo, y entonces pues de repente ocurre lo impensable, un incendio. ¿En quién? Pues en el cuarto de los griegos, ¿no? En el cuarto griego está el incendio y pues órale, usa tu extinguidor, ¿no? Bueno, es que nunca me dio tiempo de comprarlo y tú sabes cómo he estado apretado últimamente. Entonces todo el mundo dice, bueno, pues tenemos dos opciones, ¿no? O vamos con nuestro extinguidor y le ponemos fin al incendio, o nos arriesgamos a que se queme no solo su cuarto, sino que se queme toda la casa. ¿Sí me explico? Y en ese problema han estado. Entonces, así fue como empezó el problema con Grecia. Después Irlanda que salió muy golpeado de esta crisis, precisamente por la forma en que había tenido que apuntalar a sus bancos, ¿no? El gobierno invirtió más de lo que tenía en tratar de mantener el sistema bancario de Irlanda sin que hubiera esa corrida de capitales, ¿no? Que salía la gente en desbandado a los bancos a pedir su dinero, ¿no? Entonces garantizando y tapeando ahí las pérdidas que habían tenido sus bancos, estuvo Irlanda. Y pues obviamente llegó un punto donde la gente empezó a sacar cuentas y dijo, ¿sabes qué onda? Es que Irlanda está endeudada hasta el cuellito también, y prestarle a alguien que está endeudado hasta el cuello pues igual y significa prestarle a alguien que se va a declarar en default de repente, como luego los gobiernos llegaron a hacer ya en alguna vez. Y pues esto significa que el que prestó, el que invirtió en eso, que se supone que es renta fija, que es algo seguro, pues quedaría expuesto a no tener dinero. Y entonces cada vez pues la gente dice, pues para jugármela quiero más intereses, ¿no? Y mientras más complicado se veía, más intereses. Y ya no solamente le estaba pidiendo a Irlanda más intereses, sino que ya todos en la eurozona al parejo empezaron a subirles la tasa de interés, los prestamistas. Decir, ¿sabes qué? Pues es eurozona, ¿no? O sea, entre que no se llegó a hacer una idea muy clara entre si eurozona responde fuerte ante los problemas y eurozona no responde, precisamente por ese golpeteo que hubo al principio con Grecia, donde Alemania decía, pues no le voy a poner, pero le tienes que poner porque somos socios, que no sé qué. La gente se empezó como que a mosquear de que, pues eso de que son una unión, y ahí están para apoyar al débil, pues ya no se ve tan claro eso, y entonces la gente empezó a tener más temor. Hasta que llegó un punto donde le decían a Irlanda, bueno, ya pide la ayuda y te la damos, ¿no? Entre la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Pero pues obviamente la ayuda tiene que ir con ciertas ataduras, porque pues aquí no es que estemos regalando dinero al que no hizo bien su chamba, ¿no? Y una de esas cosas era quitarle una ventaja extra que se había puesto y que siempre había estado la eurozona en contra de eso, que era el impuesto a las sociedades ahí en Irlanda, y lo estuvieron negociando, tratando de aprovechar esta coyuntura donde ya estaban apretados, ¿no? Los irlandeses, para presionarlos a que, bueno, ok, te doy la lana, te rescato, pero a cambio también recibo yo la ventaja de que el terreno de competición sea un poco más parejo, y tú aumentes ese impuesto de sociedades que tienes, que te hace ahorita tan competitivo para atraer inversiones digamos de transnacionales a tu territorio, ¿no? Entonces Irlanda no cede en eso, dice, pues no me rescates, pero yo esto no lo cambio, es mi política y yo decido qué impuestos cobro. Y finalmente acaban autorizándole ahí. Llega a ser tan grave el problema de Irlanda o tan amplia la consecuencia para todos, que dice mejor si le damos el rescate. Ya luego hablamos qué onda con lo del impuesto y lo tratamos de arreglar en otro momento, y le dan su lana también a Irlanda. Pero el problema es que así de altamente endeudados todavía quedan 3 países, ¿no? Está Portugal, está España y está Italia, que juntos forman el famoso PIG, ¿no? Les pusieron así las siglas PIGs. PIG significa puerco en inglés, pero bueno, coinciden las siglas, y es precisamente por Portugal, Irlanda, Italia, porque lleva doble I este término PIGS que se acuñó, Grecia y ese de Spain, ¿no? De España. Entonces,
pues de estos PICs todavía quedaban pendientes pues Portugal, España, Italia, y hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con estos países? Y ahí es donde nos estuvimos debatiendo. Ya el año pasado, a finales del año pasado, Portugal un par de veces llegó a rondarle, los prestamistas llegaron a pedirle alrededor del 7.1% más o menos de interés. Y decían, bueno, arriba de esta cantidad ya es difícil que nos sustentemos como tal. Finalmente se empezó a entrar, y yo creo que esta es la última parte de esta dinámica, cuando se acerca, se publica que bueno, en el fin de semana, en la semana esta que acabamos de vivir, entre el 24 y el 25 de marzo, se iba a hacer un gran acuerdo en la Unión Europea para ampliar, ¿no? Primero habían creado un pequeño fondo los miembros de 440,000 millones, pero que en efectivo solo pueden prestar, porque es un fondo, digamos, donde colocan bonos para financiarse, y tienen garantías por parte de los países de la eurozona, los que compren esos bonos, tienen capacidad para mantener la calificación de crédito aceptable. Tienen solo una capacidad de prestar de 250,000 millones, y ya pues 110,000 más o menos millones de euros se los dieron a Irlanda. También en una primera entrada le dieron 35,000 millones a Grecia le dieron 110,000, a Irlanda le dieron 35,000 millones, si no mal recuerdo, en una primera instancia. En una primera entrada. Se espera que necesite más. De hecho, en este fin de semana se ha estado manejando esa cifra más amplia, y faltaba todavía pues Portugal, y atrás de él España, que mide lo mismo que la economía de Portugal, de Grecia y de Irlanda multiplicadas por 2, todas juntas multiplicadas por 2. Entonces, pues evidentemente este fondo no tiene esa capacidad para financiar si caen Portugal y España, ¿no? Si ambos caen, no hay posibilidad de financiarlos, o si solo cayera España, pero bueno, como el primero que está en la tablita es Portugal, bueno, pues evidentemente después de Portugal la atención se va a fijar al siguiente de peligro, ¿no? Que es España, en esto que hemos visto de caer de cabezas y que van pareciendo como formaditos hacia el abismo, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema, pero voy a tener que hacer un corte comercial primero. Regreso enseguida ya para continuar platicando sobre este tema de precisamente lo que es la eurozona y su acuerdo fallido por Portugal, ya para entrar directamente a lo que pasó este fin de semana y qué podemos esperar. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Estamos continuando con esto que es Domingo de Forex. Estamos hablando precisamente sobre lo que es este tema, ¿no? De la eurozona y su acuerdo fallido por Portugal. Y bueno, pues le decía yo entonces, poco a poco, después de que se medio mantuvo ahí el asunto de la situación en la eurozona más o menos amarrado, ¿no? Con este primer fondito que habían sacado que tiene una capacidad efectiva de préstamo de 250,000, y la gente esperaba que en este jueves y viernes que acabamos de pasar, en este 24 y 25 de marzo, pues los ministros de la eurozona acordaran ampliar la capacidad de préstamo de este primer fondo que tenían, porque el otro paquete, el famoso paquete de estabilidad de la eurozona,
pues no entra en marcha hasta el 2013, ¿no? Entonces, el 2013, dado como se están poniendo las cosas de peligrosas en la eurozona, se ve demasiado lejano y había que meterle mano al paquete en el corto plazo, para que, pues de alguna manera los mercados se tranquilizaran. Mi teoría, y sobre todo fortalecida dado lo que se ha estado viendo en estos últimos 2 días, en lo que fue el jueves y el viernes, mi teoría era que, por un lado, se había acordado, digamos, por debajo de las cámaras, ¿no? Por atrás de las cámaras, por debajo del agua, se había acordado con Portugal que Portugal iba, como lo había estado haciendo, a ponerse reglas muy estrictas para, digamos, mantener el camino bien firme en cuanto a la reducción de su déficit, ¿no? La intención de todos los países de la eurozona es volver a tomar la disciplina y no endeudarse más allá del 3% del Producto Interno Bruto, o no tener un déficit presupuestal más grande que el 3% del Producto Interno Bruto de cada uno de sus países, en un par de años más, o sea, para el famoso 2013, donde entra esta nueva etapa de este nuevo paquete de estabilidad de la eurozona. Y mientras tanto, pues la Unión Europea iba a aprobar una extensión en esta red de apoyo, en este fondo que está ahorita funcionando, con vistas a, pues, simplemente dar la apariencia de estar más sólidos, pero en el fondo lo que se deja ver de todos los problemas que ha habido durante este momento, o esta coyuntura que se está viviendo con esta crisis de deuda soberana allí en los países de la eurozona, es que no hay dinero para seguir haciendo rescates, ¿no? O sea, todos están ya bien apretados del cinturón, no hay dinero más para hacer más rescates, pero iban a dar la apariencia de que iba a haber suficiente dinero. Y el problema fue que en la última medida, ¿no?, para reafianzar la idea de que Portugal seguía estrictamente cumpliendo hasta con creces su camino para llegar al objetivo de reducir el déficit presupuestal, el Congreso de Portugal dice, ¿sabes qué? De estas reglas ya no tomo ninguna, no le apruebo al primer ministro, ¿no?, al señor Sócrates, a José Sócrates, no le apruebo las nuevas medidas donde me iba a recortar, pues entre otras cosas, pensiones y gasto social. No le apruebo esas medidas y háganle como quieran. Y entonces en ese momento, pues Sócrates no tiene otra forma más que presionar con lo único que tiene. Pues si no me hacen caso y no me dejan gobernar como van las cosas, pues me retiro, ¿no? Me salgo del panorama, como una forma, pienso yo, hasta cierto punto, de presionar políticamente a la oposición ahí en Portugal, que por cierto tiene mayoría en este momento, pues para decirles, ¿sabes qué onda? Pues si no me autorizas las reformas, pues tú eres el que tienes que sacar el proyecto adelante, o volvamos a elecciones y que el pueblo te vuelva a recordar quién tiene la razón, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer Portugal, ¿no? Y bueno, pues el miércoles fue el día clave en este punto, donde el Congreso de Portugal vota por no autorizar las medidas de restricción, los nuevos recortes de presupuesto que estaba proponiendo el gobierno de el señor José Sócrates. José Sócrates entonces renuncia a su puesto este miércoles como miembro, líder del Parlamento, por así decirlo, como el primer ministro, y entonces se tiene que hacer, estamos en un proceso donde se tiene que hacer una consulta. El presidente de Portugal, el señor Cavaco, tiene que ir a consultar a las fuerzas políticas y ver si pueden entre ellos, como están las cosas todavía, armar un nuevo gobierno. Se espera que no se logre, parece que esto ya este fin de semana debe estar terminado, y el lunes muy probablemente anuncie la fecha para la celebración de nuevas elecciones, y entonces se disuelve el Parlamento. Y entre este momento, pues obviamente se llega a una reunión donde menos acuerdos se pueden hacer, ¿no? Llegan los miembros de la Unión Europea
digamos, antecedente de problema doble. Por un lado está los problemas ahí en Portugal, donde ¿cómo acuerdo darte lana si no te puedes comprometer a pagarla, ¿no? O sea, ni siquiera sé si voy a estar hablando contigo o con quién voy a estar hablando dentro de un par de meses. ¿Sí me explico? Aunque ahorita a esta reunión sí acudió el señor Sócrates en calidad de interino, en lo que le encuentran el sustituto, pero obviamente no hay forma de hacer acuerdos con él, ¿no? Porque ya no tiene ninguna autoridad para hacer acuerdos, al menos no credibilidad como para que, por ejemplo, alguien que tiene mucha oposición en su país a dar dinero, que es Alemania, imagínate tú a Merkel regresando a su país a dar la cara frente a su propio Congreso y decir, pues le prestamos dinero a Portugal, aunque no sabemos si nos van a cumplir, porque ni siquiera sabemos si con ellos, si con el mismo José Sócrates o con Juan de las Pitas vamos a estar platicando a la hora de que cambien el gobierno allá en Portugal. Entonces, obviamente, el llegar a esta coyuntura sin ser el líder de Portugal, digamos, con perspectivas estables del señor Sócrates, pues generó esta especie de dinámica donde, pues mira, vamos a hacer las cosas así. Yo como Unión Europea no te puedo decir ni modo que no te apoyo, ¿no? O sea, no puedo yo decir al público, estás pero si bien loco si crees que te voy a apoyar. Ni siquiera eres el que se va a quedar como presidente, o al menos no hay nada seguro con eso, y evidentemente tu pueblo no te está haciendo caso, así que pues ahórrame la pena, ¿no? Mejor tú ponte en el plan digno de que no me vas a pedir ayuda hasta que no tengas un nuevo congreso, y así me evitas la pena de decir no te voy a dar la lana, porque obviamente el decirle a uno de los miembros de la eurozona no te voy a dar la lana, no te voy a prestar, no te voy a rescatar, generaría todavía un impacto mayor en el mercado, en la mente de los inversionistas todavía generaría un miedo mayor al que ya existe. Entonces, pues obviamente esa ha sido la postura con la que han corrido, todo el mundo felicitando la postura tan digna de Portugal, ¿no? Y del ex primer ministro de Portugal, del señor Sócrates, que pues hizo lo que tenía que hacer y nada más. Y por el otro lado, Portugal, pues en su postura muy digna, pero poco eficiente o poco práctica, de decir, pues no vamos a pedir ninguna ayuda y haremos lo que tengamos que hacer, pero no vamos a pedir ayuda hasta que no haya un congreso, porque no me le iban a dar de todos modos, sí, esa es la parte que están omitiendo, la parte que no se está diciendo en público, pero que evidentemente está ahí, ¿no? Es que no te pido ayuda porque no me le están dando. Y por el otro lado, pues obviamente como no hay una realidad concreta con la que se pueda negociar ahorita, pues deciden postergar hasta el mes de junio la ampliación o no, la decisión de si amplían o no el acuerdo de el ampliarle la capacidad de préstamo, que hasta ahorita está colocada en 250,000 millones, y que haciendo las cuentas rápidas que habíamos hecho, si ya se habían llevado 110, los de Grecia, pues de esos 250,000 millones quedan nada más 140,000 millones, ¿no? Disponibles. Ya se había llevado aproximadamente, para hablar de números redondos, 40,000 millones los irlandeses, pues quedaban 100 millones, y pues obviamente entrando Portugal, que le calculan entre 50 y 100, ¿no? La cifra que más suena son los 80,000 millones que necesitan, pues ya prácticamente quedarían 20,000 millones para si algo más pasa, ¿no? Entonces, por ahí Irlanda ya está pidiendo más dinero, o ya se está viendo la necesidad de que pida más dinero. Entonces, el chiste es que prácticamente, técnicamente, casi ya se acabó este acuerdo, y todavía falta ver qué pasa con España, porque España lo hemos visto con muy buena capacidad para financiarse desde que arrancó el año, como que se le tranquilizaron las cosas a España, pero pues tenemos dos realidades que no teníamos en las subastas pasadas, y que cada mes España tiene que ir a tocar la puerta a los inversionistas para colocar deuda durante todo este año para hacerle frente a sus compromisos. Por un lado, no teníamos que Standard & Poor's esta semana le bajó Moody's le bajó la calificación a 30 bancos de España, ¿no? O sea, sigue diciendo el problema con la banca española está muy grave, que es más o menos el mismo problema que tenía Irlanda,
pero aquí va, digamos, como que en cámara un poco más lenta, pero con un peso mucho más grande para la eurozona. Y por el otro lado, no teníamos la situación de Portugal ya tan ácida como la tenemos ahorita, ¿no? Entonces, estos dos factores combinados habrá que ver en la primer intento de colocación de deuda a partir de este momento, cómo le va con los intereses a España, porque donde también a España se le empiezan a subir los intereses, pues obviamente se vuelve difícil de mantenerse en este tren de financiamiento, y necesitará pedir ayuda. Y por el otro lado, tenemos a Portugal, que según las cuentas de la Dow Jones, le faltan algo así como unos 230 millones para el siguiente pago inmediato, y después le viene otro pago de varios de varios miles de millones de euros. Ahorita tenía que pagar 4.230 millones, ya en apenas unos días, y le calculan que solo tenga cuando mucho 4,000 millones en sus arcas, entonces le faltarían ahí 230, que bueno, esos 230 como sea se negocian, pero el siguiente pago que le toca en junio, que son varios miles de millones, pues evidentemente parece entonces ya no habría, ¿no? Entonces hay que ver con qué camino existen, se van a ir al default, les va a ganar el tiempo y se van a ir a default, porque a lo mejor todavía no tienen un gobierno con el cual se pueda estar hablando para decir, bueno, ahí está la lana y aquí están los compromisos que tú vas a tener que cumplir. Y por el otro lado, no se sabe si a lo mejor van a salir con un préstamo puente en lo que se lleve. O sea, te voy a dar nada más para que pases esta vez la cuerdita y no te me declares en default hasta que tengas ya un congreso y podamos hablar, ¿no? Pero tampoco sin empeñar un programa de préstamos más serio que de una estabilidad a largo plazo. Entonces, lo que se puede prever en el corto plazo a partir de esta realidad es una eurozona que sigue demostrando que tiene, pues para el primer principio, poca voluntad, y no sabemos si está provocada porque hay poca capacidad para hacer acuerdos, para rescatar a los países que tienen problemas, y que entonces sí funcione como una unión de socios, ¿no? Donde no nada más cuando las cosas son buenas son socios, sino que también en las duras también están ahí apoyándose. Y por el otro lado, tenemos una situación donde pues evidentemente la rentabilidad de los bonos de todos los países de la Unión Europea, mientras estamos aquí en el ajo con este asunto, pues seguirá subiendo, ¿no? Y esto obviamente pone peligro tanto a España como a Italia, como a la misma Francia y a la misma Alemania, ¿no? A todos el que les suba el financiamiento hace cada vez más complicado el que se resuelva este asunto. Y en tercer lugar, directamente entrando a lo que es el mercado de divisas, pues cada vez menos capacidad tiene el Banco Central Europeo para subir las tasas de interés, que era algo con lo que se había estado empezando a especular el miércoles y algo el día jueves, ¿no? Diciendo, pues hombre, segurito que para la próxima reunión de política monetaria, que ya la tenemos encima, vamos a subir las tasas van a subir seguramente las tasas de interés, porque el petróleo sigue estando arriba y no tiene para cuándo caer. Bueno, el petróleo, señores, no tiene absolutamente nada que ser controlado por la eurozona. La eurozona no puede fijar los precios del petróleo, y lo que se está viendo ahorita es que todavía no hay segundas rondas inflacionarias, que es lo que sí podría controlar el Banco Central Europeo. Y por el otro lado tenemos cada vez perspectivas más difíciles de que, aunque empiecen segundas rondas inflacionarias, puedan ponerles freno a tiempo, porque en este momento de difícil como está la eurozona, subir las tasas de interés no hará más que presionar a todos los países que están precisamente con este problema de deuda, pues más todavía, y es como terminar de ahorcar al que se nos está ahogando, ¿no? Entonces, ahí es el tema de la eurozona y su acuerdo fallido por Portugal, con las implicaciones. Vamos a hacer un corte comercial rapidísimo, y de regreso vamos a estar platicando con el siguiente tema, que era precisamente Japón y la especulada repatriación de divisas. Vamos a hablar si lo había, no lo había, y por qué era, y qué era lo que significaba eso, y qué es lo que podemos esperar a continuación. Estamos escuchando aquí Domingo de Forex a través de Radio Forex Hispana. Regresamos en un momento más. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado.
100% en español, cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Y estamos de regreso en esto que es Domingo de Forex. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Hablamos el bloque pasado de la eurozona y su acuerdo fallido por Portugal. Ahora vamos a empezar a hablar sobre lo que es Japón y la especulada repatriación de divisas, que aquí fue un tema de lo más interesante. Para ponernos en perspectiva, hemos visto que Japón, para empezar, lleva 20 años en un pues prácticamente crecimiento nulo, donde ha habido una depresión de 20 años y que pues inclusive llegó a ser muy criticado por ejemplo, gente como el mismo Ben Bernanke, mientras era académico, mientras era maestro, desde la aula empezaba a lanzar ahí ácidas críticas para el gobierno de Japón, porque decía que no habían sabido sacar adelante a una economía que pues se encuentra unida en una especie como que de parsimonia. El problema que tiene Japón es que no es capaz de generar, aunque no tiene problemas tan fuertes como para decir hay un alto nivel de desempleo. Japón trae unos niveles de desempleo envidiables para las demás economías industrializadas en este momento, o hasta este momento, perdón, hasta antes del terremoto, pero de alguna manera la inflación en Japón estaba siempre muy lenta, tuvo periodos de deflación inclusive interesantes, y bien habían logrado salir de ahí y han tenido pues varios momentos consecutivos de crecimiento negativo en su producción, y por lo tanto pues estas pequeñas recesiones juntas pues forman una depresión, ¿no? Recesiones consecutivas forman una depresión. Entonces lleva 20 años deprimida la economía japonesa y pues todavía bien no sabían por dónde salir. Llega desafortunadamente esta crisis del 2008-2009, la crisis subprime llega a complicarle un poco más el escenario, porque obviamente Japón, que es un país que vive de exportar tecnología y productos, ¿no? Piezas para autos, computadoras, chips, por ejemplo, en fin, todo lo que hace Japón, pues a la hora de que sus clientes en el mundo se empobrecen, pues evidentemente les cuesta mucho más trabajo salir adelante, ¿no? Entonces los exportadores japoneses han venido sufriendo de una moneda cara en los últimos han venido sufriendo una moneda que se está encareciendo desde que en tendencia como tal, desde que el pacto de Bretton Woods se desarma, ¿no? Han venido teniendo cada vez un yen más caro. Lo controlaron, lo estabilizaron durante algunos años hasta el 2004 a través de intervenciones, obviamente por presiones de Estados Unidos, alegando que eso era una, digamos, manipulación injusta de las condiciones de competencia internacional, ¿no? Para los productos. Pues Japón cede a las presiones y decide no intervenir más en lo que es la moneda de ellos, en el yen japonés, y entonces de ahí rompe la barrera más o menos de los 114 que tenía previamente, que era así como que el nivel donde les gustaba tenerlo, entre los 120 y 114, y empieza a bajar hasta pues acercarse en fechas recientes, antes de este terremoto, pues al soporte que tenían como el mínimo de los últimos 15 años, que era por ahí de los 79 y fracción. De ahí hubo una primera intervención del Ministerio de Finanzas japonés a través del Banco de Japón, lanzando yenes al mercado para abaratar el valor del yen,
y resulta ser que, bueno, pues en ese proceso estaban donde todavía no era claro que había tenido éxito la intervención, donde en ese momento la intervención no tenía un amplio consenso, ¿no? Se estaban esperando que ahí en la reunión del grupo de los 7, y luego en una del grupo de los 20 se lograran consensos alrededor de Japón para pues devaluar un poco su moneda, digamos en una especie de intervención consensada. No se logran esos apoyos. Japón se queja agriamente, ¿no? De que a China le están permitiendo hacer cosas sin dar nombres y apellidos exactos, pero todo el mundo lo entendió así en su momento. Se queja de que, bueno, pues a China le están dejando hacer lo que se les antoja, o nada más con regañaditas, pero nada más, y a Japón no. Entonces, pues por ahí están las cosas. Se desarma un poco se siguen deteriorando las condiciones económicas en Japón, y finalmente después pues se les combina con una tragedia que pues sí obviamente no les llega en un momento donde puedan responder con mucha soltura a eso. De por sí es una tragedia difícil de responder en cualquier escenario, pero en este momento es todavía más complicado de responder, que es precisamente el terremoto que vivimos en Japón de 9 grados Richter, y el maremoto que le ocasiona daños increíbles al país, y que aparte de esto le pone en peligro una planta de energía nuclear con 6 reactores, de los cuales pues por lo menos 4 han estado muy complicados, de los cuales uno, que tiene plutonio y no uranio, está todavía más complicado, el famoso reactor 3, que todavía sigue en problemado, y que ha estado viviendo una especie como de novela por repartos, ¿no? Por capítulos, por entregas, donde cada día pues nos encontramos con una situación distinta, y que si ya la radiación llegó en forma de una nube de vapor a Tokio, y que si la gente de Tokio está en un éxodo masivo hacia otras ciudades, y después que si el agua de Tokio ya le detectó niveles de radiación fuertes, que si los bebés si lo toman les hace daño, que si no. Entonces es una historia que todavía va a seguirse evolucionando, y obviamente en el primer momento en donde surge el terremoto, la reacción de los especuladores fue estar pues obviamente comprando yenes. ¿Por qué? Porque ellos piensan que va a volver a pasar lo que pasó en el 95 con el terremoto anterior que habían vivido, que era el más importante en ese entonces, el de Kobe, donde pues de alguna manera el efecto inmediato fue el de una apreciación del yen, y que la gente, aunque yo he escuchado varios analistas que dicen es que bien a bien no se ha podido cuantificar en ese entonces que fuera por una repatriación de capitales, lo que algunas personas piensan es que, bueno, pues lo que se provocó fue una evaluación del yen japonés, precisamente en espera de que la gente estuviera retirando del resto del mundo sus inversiones. Japón es el segundo tenedor de deuda de Estados Unidos, por ejemplo, en cantidad, fuera de Estados Unidos obviamente, el segundo tenedor de deuda americana, y esto pues obviamente implica que podría haber un desequilibrio, ¿no?, en el flujo de divisas y apreciar al yen japonés, y empezó a apreciarse muy rápidamente el valor del dólar yen. Te voy a mostrar la gráfica para que veas. Esta es la gráfica diaria del dólar yen, donde, bueno, pues estábamos más o menos consolidando una zona entre los 80 y los 83, y de repente cuando se da el terremoto, al día siguiente empieza la caída y rompe los mínimos históricos y se sigue y llega hasta la zona de los 77.06, y después ahí entonces sí se logra un consenso inmediato. Una de las cosas que provocó ese consenso inmediato con el grupo de los 7, que tuvieron una conferencia telefónica que yo la verdad pensé que no iba a tener muchos resultados, yo pensé que la gente se iba a esperar un poco más. Reuters también lo había publicado así después de mí. Por ahí hasta recuerdo haberle hecho el chiste ahí en el Twitter, ¿no?, de qué buenos muchachitos, qué bien que se les ocurrió eso, hablando de la gente de Reuters. Pues de alguna manera, por angas o por mangas, el chiste es que sí deciden intervenir. Ya desde el día anterior, Timothy Geithner, el secretario del Tesoro de Estados Unidos,
ante las noticias que empezaban a rondar en Japón diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que voy a tener que, pues, dejar de estar haciendo mis compras de bonos americanos para poder paliar esta situación. Timothy Geithner luego empezó a responder, no, a Japón se le ayuda porque se le ayuda y lo que haga falta. Y finalmente, al día siguiente de esas declaraciones de Timothy Geithner, el grupo de los 7 anuncia que va a tener intervenciones en el mercado de divisas con el fin de evitar que se siga apreciando el yen japonés, como una forma de apoyar al pueblo japonés durante esta situación difícil que estaban viviendo. Y entonces a partir de ahí se queda quieto el tipo de cambio. En realidad estuvimos viendo ya prácticamente una semana donde el movimiento del dólar yen, por ejemplo, pues no ha variado más allá de unos, pues ¿qué serán? Pues yo digo que ni siquiera 100 pips, ¿no? Está de 80 a 63, unos 80 pips más o menos, es lo que había estado variando hasta el viernes, que ya empezó a querer romper la consolidación por la parte alta. Yo en su momento dije, bueno, a mí no me suena lo del tema de la repatriación, me suena mucho más lógico el tema de cerrar el carry trade, de que la gente que de repente tiene una operación con una deuda emitida por Japón, ¿no? O sea, yo más bien le pido prestado a Japón dinero, ¿no? Con esas bajísimas tasas de interés, y me meto en invertir en otros lugares que tengan mejor rentabilidad. Pues se vio truncada esas operaciones, la gente cerró esas operaciones y le regresó el dinero a Japón, precisamente ante el temor por lo que estaba pasando en las bolsas. Las bolsas, hay que recordar que en esta semana donde fue el terremoto de Japón, la bolsa de Japón estuvo perdiendo en 2 días, pues 16%, si no mal recuerdo, en los primeros 2 días de problemas, y el resto del mundo también tuvo pérdidas importantes, ¿no? Cada uno de los días había tenido pérdidas importantes, todos los índices bursátiles importantes sufrieron pérdidas muy sensibles en sus divisas, y esto obviamente pues estaba generando que la gente cerrara esas inversiones y le regresara el dinero a Japón antes de que fuera demasiado tarde y se embrocaran demasiado. Pero creo yo que a la luz de la evidencia, lo que pasó la última semana, donde después de la intervención, donde ahí sí todos los bancos centrales empezaron a vender sus yenes con respecto a sus propias monedas, para abaratar el valor del yen japonés, se quedó quieto el mercado, ¿no? El hecho de que se haya quedado quieto el mercado implica que era un movimiento meramente de los fondos que estaban especulando en una apreciación del dólar yen, un movimiento bajista para el dólar, perdón, una depreciación del dólar yen, una apreciación del yen japonés, los que pues estuvieron ya quedándose tranquilos y no metieron más mano, ¿no? La gente que empezó a vender a partir del rompimiento, aquí hubo un movimiento provocado en un principio, ¿no? Una vez que se rompió el 79.80, que era el soporte de los últimos 15 años, provocado pues obviamente por el rompimiento de los stop loss que estaban programados en esa zona, ¿no? Había cantidad de gente con operaciones, me incluyo yo entre ellos, con operaciones de compra del dólar yen, porque estábamos, pues digamos, en precios históricamente muy baratos, ¿no? Para comprar dólar yen, o en precios históricamente muy caros del yen, ¿no? Entonces a vender yenes, comprar dólar yen, en esa zona y que se les activó el stop loss, ¿no? Porque obviamente tú acotas tu operación, no lo puedes dejar correr hasta donde quieres, ¿no? Entonces a eso se debió este movimiento tan brusco, y después de la intervención obviamente, pues el movimiento que llevó a los 81.96 terminó rebotando y quedó consolidando ahí en esta franja que decíamos que no tenía más de unos 80 pips, ¿no? Entonces, me parece que eso comprueba que no había más que la idea de que podría haber una repatriación de capitales, y era el adelantarse a esa idea lo que estaban haciendo los fondos de inversión que estaban comprando yenes ante esa idea, obviamente con los ojos puestos en el pasado, ¿no? Viendo lo que había pasado en el terremoto de Kobe en el 95, donde se había vivido esa apreciación, pero que creo que en este momento las condiciones eran distintas, precisamente porque Japón allá recibió prácticamente al 5º año de haber entrado en crisis, digamos, ¿no? En pérdida su crecimiento, y tenían todavía pues la bonanza de las décadas anteriores, que les fue bastante bien,
que Japón, si te acuerdas, tuvo por ahí de los 90, mediados de los 80, principios de los 90 todavía, pues Japón era el referente en todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo era aprender japonés y todas las películas americanas eran de empresarios, pues que eran prácticamente absorbidos, invadidos por ese gigante asiático, ¿no? Que venía con todas las del mundo para comérselos, y finalmente poco a poco ha ido perdiendo escaños. Ya ahorita es la tercera economía más grande del mundo, ya no es la segunda, en fin, ¿no? Les agarra en un momento mucho más pobres ahorita y con menos capacidad de respuesta. Finalmente habrá que ver, todavía esta historia no se termina. Hay todavía a mediados de esta semana pasada estuvimos recibiendo recordatorios, ¿no? de el ministro de Finanzas de Japón, que decía, bueno, pues acuérdense que el Grupo de los 7 no se comprometió solo a una intervención, puede volver a intervenir si las cosas se ponen complicadas. Y pues todavía esta historia no se acaba. Voy a un corte comercial rapidísimo y regreso con más aquí en esto que es Domingo de Forex para terminar los temas de esta semana. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Continuamos en Domingo de Forex, seguimos hablando del tema de Japón y la repatriación de capitales. Entonces, en resumen, estábamos diciendo que la situación a la que se había hecho referencia en el pasado, ¿no? del terremoto de Kobe, pues es distinto en esta ocasión. Japón llega con menos capacidades y tenemos por un lado, bueno, pues al Grupo de los 7, ¿no? Amenazando, presionando hacia el alza, amenazando con que van a volver a intervenir pues en los distintos pares, ¿no? El euro-yen pues presionando hacia el alza, la libra-yen presionando hacia arriba, en fin, con los distintos pares. Y por el otro lado tenemos una situación que yo creo que es adversa para los que quieren meter una operación de compra, que podría sonar como a primeras vistas lo más lógico. El problema que tenemos es que, aparte de que ahorita hay una tendencia que está todavía siendo contraria y que no se han animado a romper hacia el alza, porque las intervenciones no han sido lo suficientemente amplias como para esto, por el otro lado tenemos una situación donde hasta el día de hoy no se acaba de resolver bien a bien el problema de la planta nuclear de Fukushima. Y bueno, pues yo no me quiero imaginar, pero si llega la de malas a volar uno de estos reactores, ahora sí en serio, volar no de una explosioncita de hidrógeno dentro de los cuartos, sino que realmente sí se compruebe que el reactor número 3 sí está con fisuras graves, que se salga de control, que reviente aquello, pues el susto puede ser fuerte, ¿no? Entonces me parece que mientras estas condiciones prevalezcan, va a haber todavía una alta incertidumbre en esta moneda y va a haber una mayor volatilidad por momentos, debido a precisamente, gracias a la intervención y gracias a estos factores extraordinarios, la mayoría de los operadores no está viendo en colocar posiciones en este par, o en estos pares. Me parece que debe estar muy bajo el volumen, y entonces cualquier movimiento de dinero pues de repente tiene alcances mucho mayores, ¿no? Generan olas mucho más altas de lo que normalmente generaría, y en esas nos estamos debatiendo actualmente. Así que la situación sigue ahí grave. Yo la verdad, mi recomendación, prudencia con este par, porque es una historia que todavía ni de cerca
está concluida. Ya finalmente, para acabar la charla del día de hoy, la inversión en riesgo, señales que no debes dejar de pasar. Hace como 3 años, si no mal recuerdo, a lo mejor hasta puede que un poquito más, aparecieron nuevos sistemas, digamos así, donde se prometían inversiones a los clientes en Forex. Se llamaba Finanzas Forex el mecanismo en particular, que era una empresa tipo multinivel, ¿no? De alguna manera, los inversionistas podían ganar dinero y se daba la percepción de que era dinero de ingresos seguros, y tenía varias características extrañas. En su momento dijimos, ¿sabes qué? Yo la verdad es que no metería mi lana en este tipo de cosas, aguas con eso. Gente que no te enseña cómo es que está operando y te sale con que hay rendimientos constantes de X porcentajes, no me suena como lógico para un mercado de este tipo. Y luego aparte había esquemas donde se te daba una comisión a ti por invitar a alguien más para meter dinero. Esa es una de las señales de alerta más peligrosas que puede haber en un mecanismo de estos de inversión, y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? El que alguien te ofrezca así nada más porque metiste la lana, un bono extra, sin nada más, y te dé una comisión porque tú metas dinero o porque tú convenzas a alguien de meter dinero, es muy muy peligroso, porque es dinero que están entregándote sin siquiera saber esta empresa si lo va a poder ganar o no, ¿no? Hay que ser bien claros. Invertir en mercados de divisas, de futuros, de derivados, en mercados en general, es invertir en instrumentos de riesgo, es decir, en instrumentos donde el potencial de ganancia, si bien puede ser muy alto, también el mismo potencial puede haberlo de pérdida. Entonces hay que ser bien claro con esto. La gente que se meta a invertir en divisas o en futuros o en cualquiera de estos tipos, en acciones, lo que sea, no puedes tener ganancias, no puedes tener la expectativa de que va a haber ganancias constantes sin riesgo. Quien te diga que no hay riesgo, te está mintiendo. Y si, siguiendo esta misma lógica de que hay riesgo y hay posibilidad de pérdida de dinero, una compañía no se puede poner a apostar con que va a ganar de esa inversión lo suficiente como para pagarle al cliente y para pagarte a ti una comisión por haber invitado a otro cliente. ¿Sí me explico? Entonces, uno de los focos de atención muy importantes que a nosotros nos llamaba la atención, aparte de que el modelito tenía ya pintas bastante conocidas, y que hay varios de este estilo, el hecho de que te estén regalando coches, comisiones, dinero, beneficios por estar metiendo a alguien más, suena más a un esquema piramidal, a un esquema donde a la gente se le paga durante un tiempo con la lana que los nuevos meten. ¿Sí me explico? O sea, pensemos en que entran 3 inversionistas y los convences de que traigan a otros 3. Las ganancias que a ti te van a pagar están saliendo de tu dinero en un principio y en el futuro del dinero de esos 3. Si tú te quieres retirar al principio, lo vas a poder hacer precisamente porque ya hay otros 3 nuevos, ¿no? Y mientras haya más gente entrando que saliendo, la estafa se mantiene. Se llaman estafas tipo roncha o estafas tipo pirámide. Es algo exactamente similar a lo que había pasado con el fondo del señor Bernard Madoff. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los puntos claves para no entrar en fraudes, que no te garantizan nada, pero que te aseguran bastante que no entres en un fraude, es 1, la entidad que va a tener tu dinero, a quien le depositas directamente, sea como sea que se llame la compañía, tiene que estar regulada por alguna autoridad del gobierno, para que sepa, para que vigile, para que esté atenta de qué está haciendo esa entidad con ese dinero y que realmente esté cumpliendo lo que dice esa entidad que te dice que está haciendo con ese dinero. Entonces, si tú le vas a invertir a un
a tu cuenta de Forex, por ejemplo, tienes que solamente estar de acuerdo en emitir los cheques para depositar a tu cuenta de Forex si es a nombre de el broker que está siendo regulado. Oye, pero es que me lo va a manejar Juanito Pérez. Y entonces me dice Juanito Pérez que el cheque lo haga a su nombre para que entre en su canal de inversión. Eso es falso. A menos que Juanito Pérez esté directamente regulado y tenga la capacidad de ser el custodio de esos fondos y de ser el tenedor de esos fondos, tú no debes invertirle a Juanito Pérez. Tú debes invertirle a donde, o sea, tú no debes lanzarle el dinero a Juanito Pérez. Tú debes lanzarle el dinero a el broker donde te dice que Juanito Pérez va a estar invirtiendo. Si tú decides darle tu dinero a la compañía SADCB, sea como se llame, la compañía SADCB, esa compañía SADCB tiene que estar regulada por un organismo que valga la pena. Yo me acuerdo que Finanzas Forex, una de las cosas que decíamos es que era una compañía sentada en Panamá y regulada quién sabe por quién, ¿no? Creo que era la mamá de Tarzán. Entonces, evidentemente, eso no tiene ninguna control, ¿no? Segundo, una alerta muy clara: quien busca un beneficio, un paraíso fiscal, un lugar donde no se vigile mucho, por algo es, ¿no? Y el que se mete en un paraíso fiscal donde no hay mucha vigilancia de qué pasa con ese dinero, pues recibe ese atributo de no estar muy vigilado, tanto para bien como para mal. Tanto para bien me refiero como que a lo mejor no va a tener que pagar impuestos, y a lo mejor no hay quien reporte esas ganancias, y a lo mejor ahí se mantiene mucho más fácil la cuentita secreta del dinero por acá, por abajo. Pero por el otro lado, cuando a ti te quiten ese dinero, si el broker se desaparece con tu lana, pues lo mismo que no había quien vigilara para que tú estuvieras reportando esos ingresos, tampoco va a haber quien vigile para obligar al otro a regresarte ese dinero. Entonces, mi recomendación es no entrar en paraísos fiscales, entrar solamente con instituciones pues que estén con regulaciones confiables, ¿no? Instituciones confiables con regulaciones confiables. Y esa sería la mejora de las estrategias, ¿no? Mientras más permisivo seas tú a entrar en una regulación que no es muy clara, que no es muy sólida, pues más probable es que alguien se pueda quedar con tu lana. Así que, pues esas son los puntos claves que uno se tiene que fijar, independientemente que te digan que se gane dinero que porque sube y baja la luna, como decía un amigo mío. Lo importante es que haya quien regule, quien vigile, que ese factor que se estaba diciendo efectivamente es el que está moviendo tu dinero, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas que se dedican a esto del Forex, pues están reguladas por la NFA y por la CFTC, y puedes tú meterte. Es una de las cosas más transparentes que hay, que me gusta más de invertir en brokers de Estados Unidos, es que un broker que está regulado por la NFA y por la CFTC, tú te puedes meter a la página de la NFA y inmediatamente pedir cuentas de un broker, ¿no? Decir, oye, pues mi broker es fulano de tal, FXIM, ¿qué tal es FXIM? Y te sacan un reporte de FXIM, quién los ha multado, si es que lo han multado, quiénes son los directivos, dónde están las oficinas, y entonces tienes que comprobar que realmente el dinero está llegando a esas oficinas y está siendo atendido por esas personas, y no a alguien que se haga pasar por esas personas, ¿no? Si los multaron, te viene por qué los multaron, con cuánto los multaron, en qué quedó la cosa, ¿no? Hubo pleito, pero ¿y en qué quedó la cosa? Que son cosas que en ninguna otra regulación yo he encontrado, ni siquiera en la FSA de Inglaterra, que es otro, digamos, el segundo organismo más serio en este tema de la regulación, a mi parecer, ¿no? La FSA de Japón también es buena, como un tercer lugar, y así cada uno de los distintos países tienen su regulación. Tienes que estar bien consciente de esto. Yo he visto cantidad de gente que me pregunta, oye, invertí en fulano y tal, y son brokers que ni siquiera tienes la dirección de dónde están establecidos, ¿no? O son brokers que están instalados en países que tú dices, pues, ¿y aquí quién los vigila, no? Entonces, pues Belice, Panamá, todo eso,
pues sin ser peyorativo, pero la verdad es que no son centros financieros reconocidos, la verdad, no es algo así que tú digas, aquí es donde se mueve el dinero. Entonces, pues, si tienes la opción de invertir entre uno que esté regulado y uno que no esté regulado, yo no entiendo cuál sería la ventaja de estar invirtiendo en uno que no esté regulado, ¿no? Ya con eso cierro el tema. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos la próxima semana con más aquí en este programa de Domingo de Forex. Gracias por la compañía, y entre semana lo espero yo en vivo y en directo todos los días a través de forexhispana.com, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, y aquí la próxima semana. Gracias. Cuando termina el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 pasos.